Bueno, lo primero, dar la bienvenida a todos a este nuevo directo del GOA, es el número ya 8 y seguimos un poquito con el tema de instrumentación. En el número 6 teníamos Plato, la misión Plato de exoplanetas. En el número 7 también hablamos del James Webb Telescope y ahora nos acercamos un poquito más a la Tierra a enviar sondas para ver el eclipse del 2026. Tenemos con nosotros a Juanjo García, que es miembro del GOA. Voy a hablar un poquito de la reseña de Juanjo, que es socio del GOA y también de la Agrupación Astronómica de Madrid desde hace varias décadas también, y es socio fundador y vicepresidente actualmente de la Asociación Hespérides, que está en el Espinar, en Segovia, y es responsable allí de la sección de astronomía. Y en esta asociación también ha desarrollado jornadas astronómicas denominadas Astroespinar. Por ejemplo, hace unos días tuvimos el Astroespinar de este año. Y también está liderando un proyecto que consiste en un campo de observaciones en la misma localidad. Asimismo, ha realizado junto a sus compañeros 8 lanzamientos de globos sonda, todos con éxito, globos sondas con instrumentación asociada y todos con gran éxito y de los cuales nos va a hablar en unos minutos. Juanjo es un gran entusiasta de la divulgación de la astronomía, realiza tareas de divulgación en la provincia de Segovia, Ávila y Madrid. Y bueno, podemos decir que es un hombre del Renacimiento y es un máquina, vamos. Así que seguro que Bueno, lo vamos a disfrutar todos bastante. Así que te paso la batuta ya, Juanjo. Dejo de vale, compartir esto. Comparto ahora la presentación. Un momentito. Ah, compartir. Compartimos el PowerPoint. Y se supone que ahora todo, perfecto, todo lo estamos viendo en pantalla completa, ¿verdad? correcto. Vale, pues todo para ti, Juanjo. Bueno, pues muchas gracias, César, y damos las gracias a todos los asistentes y al GOA, porque desde ya hace mucho tiempo hemos podido hacer por fin la charla, pero desde hace mucho tiempo que Raúl y yo vamos dándole vueltas a esto y por fin hemos podido llevarla a cabo, ¿no? Así que muchas gracias al GOA porque desde un primer momento cuando planteé la posibilidad la aceptó y no solo eso, sino que ya el año pasado me parece que fue la primera vez que se aprobaron en los presupuestos una partida para comprar material. Así que con eso es muestra del interés y del buen hacer que tenemos en la asociación, ¿no? El motivo de esta charla es un poco darla a conocer el proyecto, dar a conocer la idea a los socios, porque lo que queremos es que participen de una forma activa en el desarrollo y en el lanzamiento y bueno, todas las partes del proyecto, porque con el tiempo ha ido creciendo. Ya lo iremos viendo, ¿no? Eh, sí deciros que si no es toda parte de esta charla, porque esta es también la que usamos el compañero Alex y yo para la Agrupación Astronómica de Madrid, eh, parte de ella está en la propia página de la FAE, ¿no? Porque la FAE también forma parte de este proyecto, también nos apoya y, bueno, pues por ahora lo que estamos es, tienen una parte, si te metes en la página web de la FAE, te metes en el apartado de eclipses en España, pues ahí está el proyecto y lo explica cómo lo vamos a hacer ahora. Así que venga, vamos a empezar dando, César, dale para adelante un poco. Lo que vamos a hacer es dar un repaso, como he dicho antes, hemos hecho 8 lanzamientos y todos con éxito o relativo éxito. No hemos perdido nada, con eso ya es un éxito. Entonces, bueno, ¿cuál es el motivo de este proyecto? Pues como todo el mundo sabe, en las próximas fechas
Vamos a tener 3 eclipses en España, 2 de ellos totales y uno anular. El anular se podría llevar a efecto también este mismo experimento, pero el que hemos elegido es el del 2026 y todos veis el por qué, porque atraviesa España por completo. En el del 2027 se podría hacer, pero habría muchas posibilidades eh, de que la sonda cayese en el mar. ¿Se podría hacer? Sí, sí. De hecho, estuvimos a punto, y luego lo explico si me acuerdo, estuvimos a punto de hacer un lanzamiento desde Mallorca, desde Manacor, pero al final no salió. Así que bueno, seguimos. La idea es, como digo, lanzar una sonda para intentar ver una imagen, captar una imagen que es la sombra de la Luna sobre la superficie de la Tierra. Vale, César, ¿qué es esta? Esto es lo que queremos captar. Esto es un experimento, no somos pioneros a nivel mundial. Sí que se ha hecho varias veces desde Estados Unidos. De hecho, NASA, en el eclipse del 2000, vamos, este último eclipse del 8 de abril, eh, hizo un llamamiento, intentó organizar un lanzamiento masivo. No sé muy bien cómo habrá quedado eso, de varias sondas desde varios puntos de Estados Unidos, pero esto es de hace ya unos años. Uno que atravesó Chile, Argentina y pasó por ahí. Nuestra finalidad es esa, porque además aquí en Europa no se ha hecho nunca. Y como siempre digo, no se puede hacer porque no hay otro eclipse. No hay un eclipse anterior al del 2026 para poderlo hacer. Así que luego podemos hacer experimentos, podemos hacer muchas cosas, pero esta es la finalidad del, del proyecto, ¿no? Vale, César. Bueno, sí que es verdad que hace, pues, en 1905, como vemos, el 30 de agosto hubo un eclipse y desde Burgos se lanzaron varios globos tripulados. Entonces, esto es un poco la parte pionera, ¿no? Los primeros pasos que se dieron hace muchos años ya para lo que vamos a hacer nosotros ahora. Vale, César. Bueno, ¿qué conseguimos? ¿Qué pretendemos al lanzar una sonda? Bueno, pues podemos registrar los datos atmosféricos, obtención de imágenes de 30 kilómetros de altura, experimentos científicos. Todo esto son cosas que ya hemos hecho. Ha comentado antes César en, en, en 8 lanzamientos que hemos llevado a cabo y todos con éxito. Y para todo eso hay que desarrollar una tecnología, porque empezamos lanzando, luego hablaremos un poquito rápido del tema técnico, pero comenzamos lanzando las sondas, las radiosondas o radiobalizas que utiliza AEMET diariamente para, bueno, pues, saber el estado de la atmósfera, ¿no? Y porque todos los días lanza desde varios puntos de España 2 sondas, 2 radiosondas. Por ejemplo, la zona centro se hace desde Barajas, Madrid, y lanzan uno pues a mediodía y otro a medianoche. Bueno, pues esas sondas se pueden recuperar porque AEMET las da por perdidas, se quedan tiradas en el campo. Nosotros estamos hablando de hace años, éramos de los poquitos que lo recuperábamos en la zona centro. De hecho, todas eran para nosotros. Tenemos por ahí una colección amplia. Pero ahora mismo yo estuve un tiempo parado, ¿no? Fuera un poco de este mundo y cuando me he vuelto a meter me he dado cuenta que es impresionante la de gente que se dedica ahora a esto. Como raro es el día que se queda una sonda en el suelo, ¿no? Y eso es de agradecer porque al final es una forma de contaminar todo. Pero bueno, lo que decía, estas sondas empezamos con ellas las modificamos un poco la frecuencia para que no intervinieran en la frecuencia oficial y son las que utilizábamos como tracker, ¿no? Lanzábamos con las cámaras y estas sondas. Ahora lo veremos, ¿no? Un poco más detenidamente. Y con ello, pues estas propias radiobalizas, pues tienen sensores, tienen instrumentación para
ver el estado de la atmósfera, la humedad, temperatura, viento, todo eso, y te genera una gráfica. Entonces, es una forma también de ver de una forma directa cómo está en ese momento la atmósfera. Lógicamente eso es lo que hace AMET, pero lo estás haciendo tú directamente, ¿no? Dale, César. Bueno, esta es la atmósfera. Como esto es un poco lo que le pasa al nuestra sonda, ¿no? Porque además lo bonito de esto es que, porque, bueno, pues el reto está llegar a 30 kilómetros de altura, tienes que atravesar varias capas de atmósfera, incluida la del ozono, que es la que nos protege de la que suba, y a los 30 kilómetros de altura, a los 30 kilómetros de altura, el 99,9% de la atmósfera está por debajo, y eso lo vemos en las fotos, porque vemos la fina, yo creo que luego hay alguna transparencia que se ve, ahí la fina capa de la atmósfera que nos protege, porque vemos una pequeña franja azul, esa es la atmósfera, de ahí para arriba todo negro, luego veremos alguna imagen. Y por supuesto superamos a los aviones, ¿no? Que están entre 8 y 12 kilómetros de altura. César, dale. Eh, bueno, pues esto lo bonito es, como decía, que pues en los libros hemos estudiado, en el instituto y demás, pues que la atmósfera pues se extiende a 10 kilómetros. Es variable, ¿vale? No es exactamente igual siempre, dependiendo. En el Ecuador es un poco más ancha que en los polos, eh, por la rotación. Eh, y vemos lo de la temperatura, eso llama la atención, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que según vaya ascendiendo, va aumentando la temperatura? Bueno, dale, Carlos. Pues, o sea, César, perdona. Pues lo bonito es que esta gráfica que vemos aquí es de la TID, la primera sonda que lanzamos, y de las dos gráficas que hay, la de que vemos que es como un color rojo oscuro, no sé si lo veis, los números, seguro que vosotros en el ordenador lo podéis ver, eh, empieza más o menos en 20 grados, esa que os digo es la temperatura. Bueno, pues vemos que cuando está a 16 kilómetros de altura, o sea, va disminuyendo, llega hasta menos 65 grados y cuando está a 16 kilómetros de altura empieza a ascender de nuevo la temperatura. Ahí, ese es el punto. Esa es la temperatura. Y la amarilla de la derecha es la humedad. Vemos que a esa misma altura la humedad es cero, no hay nada de humedad. Acabamos de pasar la capa de ozono. Entonces, es muy bonito, pues todo eso que tú has visto o has estudiado en los libros, pues que lo estás viendo en directo, estás viendo cómo es eh, todo en realidad, ¿no? Así que bueno, esto es una de las muchas cosas que podemos ver en el transcurso del lanzamiento. Pasamos a la siguiente. Eh, bueno, el globo, este es un lanzamiento que hicimos en una astrobonilla, eh, en un campo de observaciones que tiene la Agrupación Astronómica de Madrid, cerca de Cuenca. Ahí hemos hecho dos lanzamientos, luego los vemos. Esto es un globo, el tamaño que tiene el globo a la altura vamos, sobre la superficie de la Tierra. Tendrá unos 2 metros, algo más, pero vamos a ver cómo, según va ascendiendo, pues el globo se va haciendo más grande. Va disminuyendo la presión atmosférica, el gas tiende a expandirse y el globo se va haciendo más grande. De hecho, si pasamos a la siguiente, eh, ahí lo podemos ver. Este nudo que se ve abajo, este nudo es el nudo de unión de los cables de la caja, ¿no? Desde ese nudo hasta el globo hay más o menos unos 30 metros de cuerda, ¿vale? Por eso veis el globo de la izquierda tan pequeño. Eh, entonces, como os podéis imaginar, el fotograma de la izquierda es en el momento del lanzamiento y el fotograma de la derecha es el momento previo a la explosión del globo. Y aquí, ¿qué nos llama la atención? Dos cosas. Una, el tamaño del globo, cómo ha crecido. Daos cuenta que es el mismo globo, solo que un par de horas más tarde. Ha crecido el globo, pero es que vemos el cielo. Si os fijáis en la imagen de la derecha, abajo, pone que es la 1:15 de la tarde. Y es totalmente oscuro, cielo. O sea, no se ven es verdad que no se ven las estrellas, por el mismo motivo que no se ven
en el Apolo 11, porque ahora veis las cámaras que lanzamos, pero quiero decir que no hay atmósfera. Lo que hablábamos antes, ¿no? Del 99,9% de la atmósfera está por debajo de nosotros. Y entonces, pues no se ve el cielo azul. Y entonces, si pasamos a la siguiente fotograma, vamos a la siguiente imagen, vemos un fotograma del momento justo de la explosión. Ese es otro experimento, por eso veis ahí en medio eh, unos cacharros. Esos son que lanzamos en uno era creo agua o dos líquidos de distinta densidad para ver cómo se congelaban y demás. Pero bueno, la imagen bonita es el momento, ¿no? De cómo se deshilacha el globo. Es un globo de látex. Entonces llega un momento que claro, ya vemos cómo se va inflando, se va hinchando el globo hasta que llega un momento de ruptura, no aguanta más la tensión y explota. Así que bueno, este es un fotograma de ese momento, ¿no? En el siguiente, nuestras sondas, pues estas son las 8 sondas. Bueno, aquí hay menos, pero es que la de misión Nadal y la de astronomía hubo dos. Entonces, en total han sido 8. Vamos a dar un pequeño repaso a todas. Dale, César. Esta es la primera. Fijaos que la primera se lanzó el 1 de octubre del 2011. Ya ha llovido. Se lanzó desde Narro del Castillo, esto está en Salamanca, y cayó en San Martín de Pimpollar, algunos sonará. Entonces, si veis la gráfica de abajo, el mapita de abajo del Google Earth, eh, veis la gráfica, a la derecha está Narro del Castillo, vemos cómo va ascendiendo, hace una cuña, bueno, una ascensión más o menos moderada, hasta que llega a un pico. Ese es el pico máximo de altura, que es eso, tenga unos 30.000 metros, 30 kilómetros de altura, y vemos cómo cae casi vertical, eh, ahí al principio. Luego vemos cómo empieza a abrirse la cuña y empieza a ser una caída un poco más tranquila, ¿no? Entonces, en esos momentos, como podemos ver, la velocidad que alcanzó era de 150 kilómetros por hora. ¿Por qué pasaba esto? Pues por lo mismo que hemos visto anteriormente en las gráficas, porque no había atmósfera, o no había aire, mejor dicho, ¿no? Al no haber aire, no hay rozamiento, el paracaídas no funciona, no puede haber sustentación. Entonces cae en caída libre. Es a partir de esos 16 kilómetros, 14, 16 kilómetros, que más o menos puede estar la capa de ozono, cuando ya empieza a haber esa sustentación en el paracaídas y ya se empieza a ver cómo la cuña, la caída es más, iba a decir controlada, ¿no? Porque esto no lo controlas, pero más tranquila, ¿no? Así que es una curiosidad. Como curiosidad en este lanzamiento, nosotros lo que tratábamos era de evitar que cayesen gredos, porque es verdad que esto tú tienes que seguirlo, cuanto más tiempo lo sigas, más cerca de la superficie está y, por decirlo de alguna forma, más pequeño es el área o el sitio donde tienes que ir a buscar, ¿no? Porque todo esto se utiliza por técnicas de radioaficionado y demás. Entonces, si se te cae por detrás de gredos, si cae por detrás de gredos y tardamos mucho en recuperarlo, pues claro, el área de búsqueda es muy grande y una zona tan abrupta, pues puede que no te llegue la señal y perderlo. Entonces, nuestro máximo era el que no cayese a gredos. Y nos fuimos hasta casi Salamanca, ¿no? Esto está a poquitos kilómetros de Salamanca. Bueno, las predicciones, hay páginas en Internet, como podéis imaginar, hay páginas para todo en Internet, y tú le metes un poco tu ubicación, zona de lanzamiento, tu peso, cantidad de helio, todo eso, y entonces te hace una previsión de por dónde va a ir la sonda. Nosotros estuvimos durante una semana, la semana previa al lanzamiento, a ese 1 de octubre, estuvimos haciendo previsiones, pero como 5 diarias. Y todas nos mandaban más o menos pues hacia la izquierda, hacia Portugal de nuestro lanzamiento. O sea, una zona llana de fácil recuperación. Pues así toda la semana, el día antes, la noche antes, porque como podéis imaginar, dormimos poco, por la mañana, minutos antes del lanzamiento, y todas mandaban hacia Portugal.
Perfecto, venga, lanzamos, soltamos la sonda, al principio va muy bien, si os fijáis en la cuña al principio va hacia la izquierda y de repente hace un cambio hacia el sur, hacia Gredos, derecha a Gredos. En ese momento, 20 minutos de haber hecho el lanzamiento, volvemos a repetir esa predicción que habíamos hecho tantas veces durante una semana y había cambiado por completo. Y ya nos mandaba, de hecho, a Gredos. Eh, de hecho, estuvimos en el puerto de Villatoro porque la sonda, si os dais cuenta, hay otro momento que se empieza a ir otra vez hacia Portugal. Bueno, pues todo ese recorrido está sobre las montañas. Estamos en el puerto de Villatoro diciendo, ¿dónde vamos? Porque si vamos a un lado y luego cae hacia la otra vertiente, estamos fastidiados. Al final acertamos, bajamos, subimos por el puerto del Pico y conseguimos encontrar la sonda, ¿no? Cuento esto porque al final esto es lo que es. Tú lo lanzas con todas las previsiones, con todas las precauciones posibles, pero esto no tiene control. Esto va donde la atmósfera o las condiciones de ese momento quiere, ¿no? Incluye mucho el peso. Claro, cuanto más peso, más despacito sube, durante más tiempo vuela, más lejos se va. Entonces, son muchos factores los que hay que tener en cuenta, ¿no? Y yo siempre cuento esta anécdota porque de nada sirve tantas previsiones y tantas precauciones porque al final es lo que hay. Vamos a ver el siguiente. Esta es la de Naranjo 2012. Bueno, el TEI de Naranjo es porque yo en ese momento hacía montaña, hacía escalada y todos los nombres de las ondas tienen nombre de montaña y pico español. Entonces, aquí ya empezamos a contar con un compañero, que ese sí que era un crack de la electrónica y la programación, y entonces ya diseñamos, vamos, no diseñó, cogió por internet un proyecto y lo reacondicionó para esto. Y ya nos fabricamos nuestra propia placa, porque como decía antes, en el primer lanzamiento usamos solamente radiosondas de AEMET. Aquí no, aquí ya usamos nuestra propia placa, nuestra propia hardware, ¿no? Y siempre usábamos también otra sonda, una radiosonda como backup, ¿no? Pues si falla uno, pues tener dos sistemas, como trabajan en frecuencias distintas, completamente distintas, pues podíamos tener dos formas de seguir a la sonda. Y bueno, tampoco vamos a entrar mucho en el tema. Aquí empezamos también tanto en esta como en la siguiente, empezamos a meter cosas de radioaficionados como el APRS y sistemas que usamos, bueno, yo también soy radioaficionado, pues un poco es esto, ¿no? El posicionar con el GPS, lo mandas por radio y la gente te va siguiendo, ¿no? Pues empezamos a utilizarlo y fue muy curioso porque, dale al siguiente, César. Bueno, aquí ahora os explico. Estas son las cámaras que al principio lanzábamos. No sé si le podéis ver. Esta me parece que nos costó, ¿la veis? ¿La podéis ver? En mi cámara, en mi imagen, no sé si la podéis ver. Esas que estás ampliando son del tamaño de un llavero de coche, de un mando de un coche, ¿no? Esas son HD. Y las tengo, la que yo tengo en la mano, que no sé si la podéis ver. Eh, esta costó, esa que de tamaño de llavero, me parece que fueron 25 euros cada una. Y la que yo tengo en la mano, me parece que fueron 10. O sea que ya os digo que tampoco es que invirtiéramos mucho en cámaras, no por más que nada porque era muy fácil perderlo todo, ¿no? Bueno, ahí también veis la circuitería que os estaba comentando, en Naranjino, le llamamos Naranjino al proyecto, y esa es una placa que construimos nosotros, lo que hablábamos antes, ¿no? De la facilidad de hoy en día de hacer las cosas. Bueno, seguimos. En esta que os iba a decir, aquí lo que hicimos fue también poner en marcha al mundo de los radioaficionados y íbamos lanzándolo por APRS, entonces los radioaficionados nos iban siguiendo, ¿no? Eh, todo lo íbamos subiendo a una página web y saturamos la página web. De hecho, tuvimos una sanción
de la propia página bueno, pues no sé, yo no controlo mucho de eso, ¿no? Tienes un máximo de flujo de trabajo y lo triplicamos y nos sancionaron durante 2 semanas o no sé qué con la página bloqueada por pasarnos de visitas. Bueno, este sitio es curioso porque luego, años después, hicimos otro lanzamiento y desde aquí, desde el Espinar, que luego lo vamos a ver, y fijaros, esto está en Toledo, Madridejos. Bueno, pues luego un lanzamiento que veremos después, un poco especial, lo lanzamos desde aquí, desde el Espinar, y aterrizó aquí, o sea, a 100 metros de esto. Fijaos, si es grande España, pues a 100 metros o 200 metros de esto, volvemos a tener que aparcar para recuperar la zona, ¿no? Vamos a siguiente. Bueno, aquí simplemente para que veáis lo que os decía antes, ¿no? Que desde el globo sonda perdón, desde el globo hasta lo que es el hardware, pues hay más o menos, tampoco tiene que estar al centímetro, ¿no? Pero en torno a unos 35 metros de cuerda, ¿eh? Para evitar enredos y demás. En este teníamos dos tipos de globos. En este, como podemos ver, lo que veis rojo a la izquierda, en la foto de la izquierda, que vais a ver, veis el globo, algo rojo, eso es el paracaídas. Y un disquito, no, en el otro, mejor en la otra, César, ahí lo veis. El globo, lo rojo es el paracaídas, que lógicamente ahí está, como está tenso, hay tensión porque se está tirando, pues está como plegado. Y el disquito blanco que veis debajo, eso es para que, bueno, pues cuando esté cayendo, el aire entre, es como un hula hoop o un frisbee, mejor dicho, como un frisbee. El aire entra por el centro y entonces abre el paracaídas. Bueno, pues eso es lo que os ponía esta foto para que veáis la distancia que dejamos entre el globo y la sonda, ¿no? Y si pasamos a la siguiente. Bueno, ese es otro experimento que yo como lo he aficionado, pues a mí personalmente es el que más me ha gustado hasta ahora. Eh, no sé si lo veis, no sé si me estáis viendo en la cámara, pero a mí no me sale. Mi cámara, esto es un walkie, es este walkie, o sea, más pequeño que la palma de mi mano. Bueno, ¿qué hicimos? Lo desmontamos. Y yo creo que para explicarlo, vamos a pasar a la siguiente transparencia. Aquí podéis ver que lo desmontamos, le quitamos el teclado, todo, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto transmite en una frecuencia de 144 MHz y como es bibanda, o sea, puede recibir una frecuencia y transmitir en otra. Entonces los configuramos de tal forma que el que trabajaba en 144 MHz y el que transmitía en 432 MHz. ¿Y cuál era el experimento de esto? Bueno, como podéis ver en el dibujito, yo siempre digo, en esta frecuencia, hay un dicho en el argot aquí entre los radioaficionados, es que las antenas se tienen que ver. Igual que hay otras frecuencias que tú puedes hablar con Japón, si las condiciones atmosféricas son correctas, aquí no. Aquí se tienen que ver las antenas. Yo siempre cuento el ejemplo de que mi padre también es radioaficionado, mi padre vive en Madrid, yo no puedo hablar con mi padre directamente. Tengo que hablar a través de un repetidor que hay en el Alto de los Leones. Entonces, a través de ese repetidor, yo puedo hablar con mi padre por radio. ¿De acuerdo? Pues, ¿en qué consistía el experimento? Pues en colocar un repetidor a 30 kilómetros de altura. Por eso, uno hacía de oreja y otro hacía de boca, no sé si me explico. Uno escuchaba y el otro hablaba. Repetía lo que escuchaba. Eh, bueno, esto no se había hecho nunca tampoco en España, se había intentado, pero no funcionó unos meses antes por un compañero de Bilbao, pero no llegó a funcionar. Y a nosotros, a nosotros sí, nos funcionó. Dame al siguiente. Bueno, eso fue el 12 de julio, o sea, el 1 de junio del 2012. Lo lanzamos desde Coca, aquí en Segovia. Bueno, un poco más, llegamos hasta los 33.000 metros de altura, que no, yo no sé si este ha sido el máximo de altura que hemos llegado.
Dale a la siguiente, César. Bueno, es unas fotos allí trasteando, montando el globo y demás. La siguiente. Esto es la recuperación. Pasa. Bueno, imágenes. Las primeras imágenes que os he puesto. ¿Veis? Aquí todavía está en bajo, ¿eh? No, no está alta. Vamos a la siguiente. Aquí ya tiene altura. Aquí yo no sé si ese día había calima o qué, porque las imágenes salían como muy pastel, muy marrones, ¿no? Las imágenes. Tengo ahí por ahí, seguramente saldrán otras fotos en las que se ve el cielo, la capa de atmósfera un poco más azulada. Pero bueno, ahí estáis viendo lo fino que es la atmósfera, ¿no? De ahí para arriba estamos muertos. Eso es lo que nos protege. Y por eso estamos aquí, ¿no? Vamos a la siguiente. Pues, bueno, este es el equipo base que se quedó, porque el experimento lo que consistía era, bueno, una de las cosas que hacen los radioaficionados es hablar entre varios puntos, eh, y entonces yo hablo con César, por ejemplo, que está ahí en su pueblo, y luego lo que hacemos es mandarnos una postal con los datos de esa recepción, de esa conversación, una serie de datos técnicos y tal, a modo de comprobación, ¿no? De decir, oye, pues mira, es verdad que hemos hablado y tal. Entonces, los compañeros que estaban ahí en la base, pues hacían los contactos con el resto de España y luego, pasado un tiempo, se les mandó esa postal. Que si no recuerdo mal, hay foto. Dale para adelante. Bueno, esto, dale, son 3 o 4. Estos son todos los contactos que se consiguieron hacer en mira, 179 contactos en 3 horas. El contacto más lejano, Palma de Mallorca, 670 kilómetros. Es decir, como os he dicho antes, se tiene que ver las antenas. O sea, dale a la siguiente imagen. Fijaros las rayitas de la imagen de España de la izquierda. Las rayitas son los contactos. La más lejana está en Palma de Mallorca. Esto es impensable. En esa frecuencia, trabajar en esa frecuencia es impensable en condiciones normales, pero al colocar el repetidor, pues fue lo que conseguimos, ¿no? Ahora, la siguiente. Y esta es el postal, son las dos caras de la postal que, como os digo, que les mandamos a la gente con el que habíamos hecho el contacto. A esos 179 radioaficionados les mandamos la postal con su nombre, con los datos del contacto, ¿no? Yo, como digo, es la más bonita, ¿no? La más bonita de todas los lanzamientos. Vamos a seguir, vamos a dar un poco de... Bueno, también hemos hecho experimentos, podemos ver eh, cómo a distinta... esto lo que hacía era, llevaba una chicharrilla, ¿no? Esto un pitido que iba, según iba subiendo, cada X tiempo iba pitando. Entonces aquí podemos ver cómo va cambiando el tono, ¿eh? O sea, y llevamos la chicharra esta, el pitidito este haciendo ruido y luego un micro. Entonces hay grabaciones y vemos cómo va cambiando según va subiendo el tono del pitido por el tema de que no se puede, la transmisión del sonido, ¿no? Vamos por adelante. Bueno, esto lo vamos a pasar si quieres. En Bonilla, en Astro Bonilla, hicimos 2 lanzamientos. El primero fue con fotos, o sea, con cámaras y demás. Pasa para adelante. Eh, Fijaos en el 2012. Bueno, velocidad máxima de caída 168 kilómetros por hora. La altura 30 kilómetros de altura. Dale para adelante. Aquí, bueno, este es el vuelo, como hemos visto antes, igual que el que hemos visto antes. Aquí la anécdota es que cayó muy cerca de Cuenca, pero cuando digo muy cerca de Cuenca es que cayó al lado de Cuenca. Y hay una imagen de la sonda cayendo para las carreteras que llegan hasta Cuenca, que pasan por esos acantilados tan bonitos y tan espectaculares. Pues vemos pasar un Audi blanco que yo creo que se podía ver hasta la matrícula. Yo no sé qué pensaría el del Audi cuando vio que hay algo así del cielo, ¿no? Así que, la siguiente. Bueno, los datos igual que los de antes, o parecidos a los de antes de ese día. Seguimos. Aquí fue cuando hicimos los experimentos de densidad que os he comentado antes. Pasamos. También colocamos, este no funcionó,
Bueno, también es verdad que era lo que era, pero un LED de infrarrojos para ver la cantidad de rayos infrarrojos que nos llegaba, ¿no? Ultravioleta, perdón, rayos UV. Eh, y sí que, lo que pasa, claro, pues que no estaba calibrado, no estaba en condiciones, pero sí que conseguimos ver, ¿no? Un poquito cómo iba en aumento la cantidad de rayos. Dale, César. Bueno, más fotogramas del momento de la explosión, como lo que hemos visto antes. Esto es muy bonito verlo en vídeo. Vídeo es espectacular porque que lo ves cómo explota, cómo cae, cómo se genera la nube de helio que se queda congelada y cómo de repente ¡pum! Empieza a caer, pues eso, en caída libre. ¿Vale? Bueno, imágenes. Aquí también podéis ver lo que os comentaba antes de la franja, ¿no? De la atmósfera. Vale, para adelante. Más fotos. Es el momento fotos. Dale, para adelante. Esto es el campo de observaciones astronómicas, el campo de observaciones que tiene la agrupación astronómica allí. Bueno, ahí eso que veis es Cuenca, como digo, pegado, los acantilados. Y luego lo de la derecha es la casita pequeña, es la habitación que tiene donde tiene el tema de luz y demás. La grande es el observatorio. Un puntito blanco que se ve debajo es el radiotelescopio que tenemos allí. Y luego abajo lo que tenemos son las isletas, que son pues casetas sin tejado, para que tú llegues allí, montes tu telescopio, observas y te marchas. Bueno, pues si no lo conocíais, ya conocéis el campo de observaciones de la agrupación de Madrid. Sigue, ¿vale? Bueno, este es un poco el más mediático de todos los lanzamientos. Se pusieron en contacto con nosotros una empresa de publicidad, que era la que llevaba a Rafa Nadal, eh, me parece que era Kia en ese momento, y nos propuso lanzar la raqueta de Rafa Nadal. Eh, Además, con la curiosidad de que las pistas que veis ahí a la izquierda son las de la estación del Espinar, que fue el primer Challenger que ganó Rafa Nadal. El primer torneo así un poco más tal, lo ganó aquí en el Espinar. Y entonces, bueno, pues la idea era lanzar la raqueta de Rafa, porque Rafa estaba ahí, fueron esos primeros momentos en los que lo estaba pasando mal el chaval, y dijeron, venga, vamos a lanzar la raqueta para que vuelva a estar en lo más alto, ¿no? Y, y bueno, pues lo que sí que nos dijeron los de la empresa de publicidad, que había que hacer dos lanzamientos, uno de prueba, otro original, o sea, otro bueno. El bueno es porque venía toda la prensa y todo el mundo detrás nuestra. Y el primero fue un poco en petit comité, ¿no? Con los de la empresa de publicidad, nosotros mismos, para que ve que todo, que éramos capaces de hacerlo. Bueno, el primero se lanzó desde la Plaza de Toros del Espinar y funcionó bien hasta que empezó a bajar. Y cuando empezó a bajar, nos dimos cuenta que bajaba muy deprisa, seguía bajando muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, y hasta que llegamos a la conclusión de que llegaba sin paracaídas. En las imágenes vemos perfectamente en el vídeo. Ya os lo enseñaré algún día si tenéis curiosidad. Esto es muy chulo porque cuando explota, tú ves una onda en la cuerda, la cuerda de esa cuerda de 30 metros pues, ves una onda como se va acercando a la caja. Bueno, pues en esa onda vemos que, pum, de repente se suelta la caja y el globo con el paracaídas se queda ahí flotando y la caja cae sin globo. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero cayó caída libre, imaginaros con el peso que... Eh, Eso tiene cierto riesgo, no lo he dicho. Nosotros cuando hacemos estos lanzamientos pedíamos permiso a ENA, el NOTAM, notificación de tráfico aéreo. Todos los aviones tenían notificación de que había algo por ahí volando, con la curiosidad de que teníamos nosotros preferencia en el vuelo. Aunque no lo creáis, yo tampoco me lo creo, pero así nos lo decía. Y bueno, no sé si fue con este o con alguno antes. Al principio tengo que decir que no, pero empezamos a contratar un seguro de responsabilidad civil. ¿Vale? Por si acaso pasaba algo. Esto cayó, no pasó nada. Lo único curioso es que cayó en un polígono al norte de Madrid y fue con la mala suerte que cayó en un edificio, encima de un tejado.
Y como os decía, yo con pruebas o sea, con técnicas de radioaficionado, yo decía, está ahí, si es que está ahí encima. Sí que está, ¿no? Yo voy siguiendo la señal y la señal me va diciendo dónde está. Y yo sabía que estaba, no la veíamos, pero yo sabía, ni la escuchábamos ni nada, solamente la recibíamos por frecuencia, ¿no? Y yo sabía que estaba ahí la sonda. ¿Y qué pasó? Pues que ese edificio era una nave, no sé si lo voy a decir bien, de un puerto franco o algo así. O sea, que es un sitio donde cuando decomisan cosas de la aduana, los llevan ahí. Ahí solamente puedes pasar si tienes placa, no puede pisar nadie. Bueno, pues imaginaros, esto fue un fin de semana, imaginaros el lunes por la mañana, vete allí, a ese sitio tan especial y explícales que encima del tejado tienen algo que ha caído del cielo. No hubo problemas, cogimos una grúa de estas, una elevadora y recuperamos la sonda. Eso es una anécdota, pues eso. Eso fue la de prueba. Pese a eso, los de la empresa de publicidad confiaron en nosotros y lanzamos, porque todo fue bien, menos ese pequeño detalle, eh, y lanzamos, no sé si fue 15 días después o algo así, lanzamos desde la estación del Espinar, desde las pistas de la estación del Espinar. Perdón. Hay un vídeo, bueno, imaginaros todas las televisiones. Hay un vídeo muy cachondo en el que yo estoy sujetando la sonda. En ese momento, porque es muy típico, ¿no? Está el aire parado, eh, menos cuando empiezas a lanzar el globo. Cuando empiezas a inflar el globo, se empieza a levantar el aire. Entonces, no me imagino que no conoceréis las pistas, pero esto es así. Las pistas están un poco en una hondonada y toda la parte, según lanzamos, toda la parte de la izquierda son árboles. Como habéis visto en la imagen anterior, en condiciones normales, tú la sonda la sujetas con la mano y 30 metros para arriba, verticales, está el globo. Aquí era tal el viento que hacía que el globo llegó a tocar los árboles. Imaginaos todo esto en directo con la televisión grabando. Claro, si yo suelto el globo, perdón, la sonda, lo que va a hacer es empotrarse contra el suelo. Bueno, pues al final hay una cuenta atrás y sí o sí tienes que soltar la sonda. Así que solté la sonda, digo que sea lo que Dios quiera, y bueno, pues como no subía vertical, se tuvo un pequeño golpe, por llamarlo de alguna forma, contra la valla de la pista de tenis. Todo esto está grabado y salió en el telediario de Televisión Española, por si alguno quiere verlo, ¿eh? Y, y muy gachondo. Todo con trajes blancos, ¿no? Para parecer científico, dar un aspecto científico muy divertido. Pero bueno, yo decía, madre mía, que el fin de la imagen, o sea, de la misión era el captar la raqueta, como veis ahí, con el fondo, la atmósfera, la Tierra y demás. Y yo decía, con el viaje que se ha pegado contra la valla, pues no sé, menos mal que la agarré, hice una buena estructura y aguantó. Dale, para César. Dale, César. Bueno, este es el viaje, la recuperación, los que estuvimos ahí. Venga, dale. Bueno, y eso, bueno, como os he dicho, esta es la que cayó cerca de Toledo, la que os he comentado antes. Daros cuenta del viaje que se pegó la raqueta de Rafa Nadal. Luego, como os decía, quedaron contentos y nos dijeron que si queríamos hacer un lanzamiento desde Manacor, desde la isla de... Porque todo esto, si veis el vídeo, todo esto, Rafa le entrega a una persona la raqueta nos la da a nosotros y lo ponemos en la sonda y lanzamos poco mentira, porque aquí que estamos en familia, podemos decir que no era la raqueta original de Rafa Nadal. Bueno, y para terminar, este es el último lanzamiento que hicimos. Este también es de Astro Bonilla, 2013. Aquí lo que hicimos, no recuperamos la sonda. Lo que hicimos fue algo muy bonito, muy curioso. El que sujeta los dos globos es nuestro compañero Nacho, el que os comentaba antes que era un crack con Arduino y todo esto. Eh, Entonces lanzamos dos sondas, perdón, dos globos con una sonda. Uno más inflado que otro, como podéis ver, a ver qué pasaba. Pues ¿qué pasó? Porque uno explotó cuando llegó a cierta altura y el otro pues lo que hizo fue bajar. No llegó a explotar. Así que en algún lado cayó sin explotar. Pero ¿cuál era el experimento real? Pues porque el experimento era que a nosotros nos llegaban las coordenadas
geográfica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Del globo, de dónde se encontraba el globo, y lo que hacíamos era pasarlas a latitud, a la latitud, a ver si lo digo bien, altazimutales, y lo que hacía era el telescopio de forma automática iba siguiendo al globo. O sea, durante todo el vuelo nosotros lo estuvimos siguiendo de forma automática, mirabas por el ocular y veías el globo, ¿no? Y vimos el momento de la explosión y todo. Seguimos. Bueno, como podéis comprobar, hacía mucho calor ese día en Bonilla. Seguimos y yo creo que ya, bueno, esto como está, yo creo que lo podemos pasar, ¿no? Porque además vamos pillado de tiempo. Empieza el partido y alguno vamos a darle para adelante. Lo de los eclipses no vamos a explicarlo. Dale, César. Nada, esto ya lo sabéis o lo hablaremos más adelante. Sigue para adelante. Bueno, sí que estas las pusimos para que os deis cuenta de lo bajito que va a estar el sol en el día del eclipse, ¿no? Así que hay que buscar zonas altas. Dale, dale. Nada, sigue. Bueno, esto igual. Aquí pusimos varios ejemplos. Si queréis los podemos pasar. Pásalo. Pues varios ejemplos de distintas zonas. En Ávila, estos son Los Ángeles. Aquí un segundo. Mirad, esa flecha es donde vivo yo. Esa es mi casa. Los Ángeles de San Rafael, y unas calles más abajo ya no hay, ya no se ve, ya no hay totalidad. Así que me quedaré, vamos, es decir, yo desde mi casa me parece que tiene una duración de casi 10 segundos, no mucho más, pero unas cuantas calles más abajo no es total. Así que fuera. Dale. Nada, esto es otra cosa que quiso explicar Alex. Nada, nada. Bueno, un poco, os cuento un poco ya de forma rápida la idea, ¿no? La idea es formar unos grupos de trabajo eh, para poder hacer el lanzamiento. La finalidad es el lanzamiento del 12 de agosto del 2026. Ese es el día que hay que lanzar y que todo tiene que funcionar. La idea que se propuso es hacer dos lanzamientos eh, de prueba. Uno, en principio, va a ser en el 2025 y otro a primeros del 2026. Y entonces lo que yo siempre he propuesto es que tanto la Agrupación Astronómica de Madrid como el GOA, que son, porque el PIDE pues no hace falta, porque ya ha hecho varios, pues que para que los socios disfruten, vivan esto un poco tal, un poco desde dentro, pues que sean ellos mismos, siempre y cuando queráis, el diseñar un experimento. Experimento como hemos visto de los radioaficionados o algo así, ¿no? Lo que queráis, lo que queráis. Y entonces, bueno, pues la finalidad es esa, ¿no? Hacer dos experimentos y lanzarlos en simultáneo, todo depende del peso, o primero uno y luego otro, en esos lanzamientos de prueba, sin perder el norte de que los lanzamientos de prueba van a ser para probar el hardware del equipo, ¿no? Y, entonces, bueno, pues esa es un poco la idea primigenio. Luego, ¿en qué ha desembocado todo esto? Se ha metido la FAE, hemos ya tenido, que tú estuviste, César, presente también, la primera reunión online con ellos. Eh, Estamos viendo también, que tú lo sabes de primera mano, intentar implicar a la ESA. Y bueno, pues entonces creo que eso también le va a dar, porque además hay un fondo por ahí de ayuda para hacer esta serie de experimentos durante el eclipse. Y entonces lo que se va a hacer es abrir a todo el mundo para que el que quiera pueda participar. En los próximos meses lo que haremos, ya os he dicho, creo que os he dicho que en la página web de la FAE está explicado todo esto, y habrá una otra charla y en el Congreso Estatal, en CEAC, a finales de noviembre, de octubre, perdón, daremos una charla allí y ahí ya lo abriremos a todo el mundo. Lo abriremos a todo el mundo de forma pública. Tendremos preparado un documento técnico para el que quiera, nos lo solicite, se lo pasamos, se construye su propia sonda
y el día del eclipse él tiene que ser autónomo para lanzarlo. Nosotros no vamos a estar pendientes de nadie. Cada uno tiene que estar con su sonda y pendiente del eclipse, que no es poco, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. Lo que queremos en el GOA es ver si puede salir un grupito de trabajo que se dedique a hacer un experimento para poderlo lanzar. No sonda. La sonda del GOA va a ser la principal, ¿vale? Porque en el 12 de agosto habrá muchas sondas. La principal, la que van a estar los medios, va a ser la nuestra, en la que está implicada Hespérides, el GOA y la Agrupación Astronómica de Madrid. Y luego habrá dos, tres, 200 sondas más, ¿vale? Y entre todos, pues luego veremos, compartiremos información y demás. Es un proyecto de ciencia ciudadana, lo queremos convertir en algo así, ¿no? Pero el lanzamiento principal va a ser el nuestro, que no sabemos todavía desde dónde va a ser, ¿vale? Seguimos. Eso es. Bueno, aquí, perdonadme, no lo he actualizado. Aquí puse mi correo electrónico por si alguno quería se quería apuntar. Repito que esta es la que se utilizó para la Agrupación Astronómica de Madrid. Yo creo que en las FAE ya se ha habilitado un correo. En cualquiera de los casos, si alguno de vosotros queréis participar, pues que lo diga ahora o más adelante. Tenemos un grupo de WhatsApp del GOA que, oye, Juanjo, que yo quiero participar. Y repito, lo bonito sería sacar de aquí un grupo de personas que desarrollasen un proyecto propio, un experimento propio, ¿no? Dale. Y pues yo creo que ya hemos terminado. Así que bueno, eh, lo dicho, este es el proyecto, esta es la idea. Eso, anímense, animaros. Esto no hay que complicarse la vida, o sea, no hace falta tener conocimientos técnicos ni de electrónica ni nada de eso. Aquí hay mucho por hacer, ¿eh? No hace falta ser un ingeniero, yo no lo soy. Me pego con todos estos cachivaches. Aquí tenemos el Arduino que antes enseñaba con el GPS, las pruebas que estoy haciendo con la Raspberry y una cámara para transmitir en tiempo real, las GoPro, que tenemos por aquí ya dos GoPros, la 360 que anda por ahí, que no sé dónde está. Que quiero decir que ya vamos trasteando y el que quiera participar, pues bien recibido será, ¿no? En la descubrí la Raspberry ya hace tiempo, Raúl, hace tiempo, en cuanto que la descubrí. Sí, sí, sí. Así que bueno, si tenéis alguna preguntita o algún comentario. Genial, Juanjo, pues muchísimas gracias por la charla, es increíble lo que hacéis. Sí, lo que has dicho, preguntas, tenemos ahora un tipo de preguntas para Juanjo. A ver, abro el chat. A ver, ¿alguien tiene preguntas? Es que he hablado mucho, lo he explicado todo y ya no hay dudas. Bueno, cualquier cosa, de todas formas, si más adelante surgen dudas o lo que Sí, sea, sí, sí. eh, ahí estamos. O sea, todos tenéis mi teléfono y demás. Lo que sigue, a mí me gustaría que os quedaseis con esa idea de darle una vuelta y ver qué puede hacer el GOA, porque participar va a participar, ¿no? En el lanzamiento. Sí que sería bueno pues que alguno se animara pues al tema del lanzamiento y demás. Eso implica, lógicamente, irse, pues no sé de dónde será, si a Burgos o a donde sea, a hacer el lanzamiento y Claro, luego la recuperación, que seguramente sea el día siguiente, porque va a ser de noche. exacto. Sí, Pero sí. bueno, sobre todo darle una vuelta al tema, al tema de qué experimentos se puede hacer desde el GOA y animaros a venir a un lanzamiento de prueba. Eso Exacto. es una experiencia. Mira, Juan Antonio tiene pregunta. Dime. Hola, Juanjo, gracias por Muy la buenas. charla. Ha estado fenomenal. Estamos aquí con Gracias. ganas ya de... Aquí, los dos. Espera, que estoy aquí. Está también Marisa por aquí. Hola, ¿qué tal, Marisa? Que esto es una cosa matrimonial, ya lo sé. Vale. Y nada, simplemente por dar algún primer paso, ¿no? ¿Cuál sería un poco el timing, ¿no? Entiendo que lo primero es que deberíamos hacer en la asociación es, bueno, primero ver quiénes estamos animados a participar y quizá empezar a pensar en esto que decías de de experimentos, ¿no? Oye, ¿qué podríamos
hacer o qué experimento podríamos proponer, entiendo, ¿no? Entonces, Bueno, aquí hay es interesante porque parece que pero esto lleva su tiempo seguro sí, sí, y a lo mejor estaría bien conocer un poco el timing, ¿no? Lo lógico sería, oye, tener algunas cosas en tal momento, ¿no? No sé si eso nos puede decir. Ujú. bueno, lógicamente lo primero que hay que ver es la gente que está interesada, ¿vale? Entonces, sí que tenemos una programación a nivel global, a nivel lanzamiento, pues lo que os estaba comentando antes, de mm, una reunión online en septiembre o por ahí, en octubre hacer la charla en el CEA y darlo a conocer, tenerlo todo preparado para entonces y trabajar, ¿no? Eso es un poco a nivel global. A nivel GOA, lógicamente lo primero que hay que saber es si hay un grupo de trabajo. Entonces, teniendo ese grupo de trabajo, pues yo lo que haría sería crear un WhatsApp, por ejemplo, y en no mucho tiempo tener una reunión online, lanzamos un Zoom interno, en modo interno, pues para un poco la lluvia de ideas. Entonces, si queréis, como ya veo que hay varias gente interesada, pues nos podemos un plazo en el que veamos oportuno y nos reunimos y en ese tiempo, pues cada uno que piense a ver qué se puede hacer. Ojito, tener mucho en cuenta el peso, que no se puede lanzar algo muy pesado porque si no, no despega. O despega y explota muy pronto, porque esto no lo he explicado, pero si tú, no me quiero enrollar mucho, ¿vale? Pero si tú metes una carga, claro, no, sí, la gravedad, claro. Si metes mucho peso, para que suba tienes que meter mucha cantidad de helio. Si metes mucha cantidad de helio, explota antes. ¿Vale? Entonces, lo ideal es encontrar un peso que no sea muy grande o comprar un globo muy grande, ¿vale? Para que no sea mucho la cantidad de helio y pueda subir, porque si no, a lo mejor en lugar de 30 kilómetros explota a 10, ¿vale? Entonces, tener en cuenta temas ese, el peso. Ejemplos que estábamos valorando, que yo tengo en la cabeza, pues hacer un lanzamiento nocturno con algún aparatito para medir la contaminación lumínica, por ejemplo, ver cómo según asciende va contador de Geiger, Raúl, tengo uno allí comprado, si queréis lo podemos poner en marcha. Tengo uno, ¿eh? Eh, Peso, pues eso habría que verlo, ¿vale? Eso hay que verlo. Cuanto menos, mejor. Sí que, bueno, jugar ahí con los taquígrafos, lanzarlos en el espacio, jugar con la astrobiología, ¿no? Poder lanzar, ver cómo se congelan, cómo mueren y luego cómo resucitan, también es un experimento curioso. O sea, hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta y os brindo a ello, ¿no? Que lo hagáis y reunirnos otro día. Me queda claro que hay que empezar primero por juntarnos, organizarnos un poquito entre nosotros y empezar a trabajar a nivel GOA con el grupo de gente que pueda estar interesada. Vale, muchas gracias, Juanjo. Nada, eso, y una vez que tengamos la idea, pues a trabajar, empezar a diseñar el cacharro que queramos y luego probar, hay que hacer 1000 pruebas. Os puedo decir que nosotros las primeras sondas que lanzamos, desde lanzarlas para ver cómo funcionaba el paracaídas desde un edificio hasta meterlas en el congelador para ver cómo funcionaba, cómo se comportaba la electrónica a menos no sé cuántos grados bajo cero. O sea, todo lo que se os ocurre. Así que somos frikis, es lo que tenemos. Sí, genial. Y aún así fallan, ¿eh? Las cosas. O sea, Claro, claro. bueno, que eso, por ejemplo, perfecto. Ya está. Ese mismo, Raúl. Y ahí, pues, el que quiera que se inscriba y vamos trabajando por él. Más cosas. Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Tenéis apuntado dentro de lo que es la instrumentación? Es decir, tú puedes apuntar donde sea con ruedas de reacción o simplemente sacáis imágenes y entonces seleccionáis dónde está apuntando las cámaras. Es Buena un pregunta. poco lo que iniciamos el otro día en el chat sobre ruedas de reacción, que estoy un poco interesado en ello. Bueno, no. Nosotros lo que lanzábamos era una caja y lanzábamos con una
cámara mirando hacia arriba, hacia el globo, para ver todo Sí, lo que hemos visto. sí, sí. Otra en el frontal y otra hacia abajo. Ajá, o sea que cubrís varios frentes. Claro. Como son cámaras tan chiquititas, pues tampoco, o sea, podéis ponerlas. Esas cámaras que os he comentado de HD, es el tamaño de un llavero. Lo único que teníamos que modificarla era el tema de la batería, porque claro, lógicamente esto duraría la batería media hora, yo que sé, no me acuerdo. Pero claro, estos lanzamientos son varias horas. Mm. Eh, ¿Qué pasa? Que es la única que no me ha podido enseñar. Yo compré una cámara, una 360, una Instant 360 para captar pues todo la panorámica. Con lo cual yo creo que esa es la mejor forma de cubrir todo, Cubrir porque todo. claro, efectivamente, además se nos ha dado el caso de una subida tranquila que más o menos se va, hay algo de movimiento y tal, pero más o menos está tranquilo, pero nos han dado el caso de otras que van dando vueltas continuamente, Exacto. ¿vale? Entonces, de esta forma, al tener una cámara 360, ya puede venir como venga, que lo vas a ver. Muy bien, perfecto. Más cosas. ¿Y las imágenes las guardáis en SD dentro o también las mandáis por telemetría? No. Las imágenes hasta ahora siempre se han guardado en las tarjetitas Las tarjetitas. Vale, de vale. las cámaras. Y para este experimento, yo una de las cosas que, como os he comentado antes, con la Raspberry lo que estoy haciendo es usar una técnica de radioaficionado Ujú. que consiste en coger una imagen y mandarla por radiofrecuencia. Ah, genial, genial. Eh, y con un poco la finalidad buscando tener imágenes en tiempo real. Este es un experimento. No, pero se puede hacer que sea un vídeo en tiempo real. O sea, lo único, pues eso, ver la forma, comprar el hardware y probarlo, ¿no? También podría ser un experimento muy bonito. Yo siempre digo que a mí me gustaría que hacer que, porque hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido unidireccional. Es decir, la sonda nos manda una señal, nosotros la recibimos y gracias a esa señal la recuperamos. Pero sería bonito que fuera bidireccional. O sea, que nosotros desde tierra le dijéramos haz esto y la sonda lo hiciera, ¿no? Ujú. Eso sería muy bonito. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un campo de pruebas también muy interesante, ¿no? Total, sí, sí. Genial. Pues De espectro. Sí, más preguntitas tenemos. Se pueden hacer experimentos del espectro en el chat. 3 globos y una sonda. Sí, lo que pasa que esto, esto ya hemos experimentado, Raúl, porque es lo que pasaría lo mismo que ese último lanzamiento en Bonilla. ¿Qué pasa? Que uno siempre va a explotar antes que el resto. No Mm. van a explotar todos a la vez. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que empezarían a caer. Eh, ¿Qué podría volver a pasar? Que volviesen a subir. Entonces, nos tocaría buscarlos a saber dónde. Aunque os parezca mentira, y ya si queréis con esto, si no más preguntas terminamos, que a mí me da igual, pero seguro que alguno quiere ver el partido. eh, eh, yo estoy ya un poco desconectado de eso, ¿no? Pero cuando en esa época, en el 2011, 12 y tal, por esas fechas, sí, también eso sí lo he pensado en alguna ocasión, en hacer que se corte la cuerda. Una simple resistencia que se ponga al rojo vivo y se corta. Eh, lo que os comentaba, habéis oído esa historia, ¿no? De que los japoneses en la Segunda Guerra Mundial lanzaban globos incendiarios, utilizaban el jet stream y caían e incendiaban Estados Unidos. Bueno, pues esos experimentos, perdonadme la comparación, exacto, se hacían o se hacen, se lanzan globos sonda con un transmisor desde Estados Unidos y llegan a España, llegan a Europa. Yo los he estado siguiendo. O sea, que quiero decir que esto hay que jugar muy bien con el peso, porque lo mismo te toca ir a buscarlo a Italia o donde llegue el jet steam o lo que sea, ¿no? Pero sí, hay experimentos muy chulos. Y repito que yo los he estado siguiendo, o sea, que ves cuando, además se hace por la PRS, entonces la PRS tiene que haber alguien que lo escucha para retransmitirlo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que sale desde la costa, viene hacia el Atlántico, se pierde la señal porque no hay nadie que la recepcione y cuando ya se está acercando se vuelve a escuchar. O sea, tienes ahí un par de días que no se sabe nada del globo, ¿no? Y luego se recupera. Así que, muy bonito. Muy bien. Más cosas. ¿Tenemos más preguntas? No hay en el chat, tampoco en vivo. Pues Nada, simplemente decir que como llegué, ¿se me escucha? sí, sí. Sí, Que como llegué tarde, nosotros tenemos en presupuestos 500 euros, que será mucho o poco, depende de la magnitud a la que llegue el proyecto, porque empezamos siendo 3 en plan pequeñito y ahora ya esto va haciéndose más grande, pero da idea de que estamos, de que, pues eso, queremos, nos aparece una gran idea, nos aparece que el dinero está para gastarlo en proyectos de este tipo y a mí la verdad es que me parece una cosa chula, chula, chula y muy interesante en la que participar y que si encima lo clona mucha gente, si el proyecto base luego lo clona mucha gente, pues no te digo más. Liderar una cosa de estas es un sueño para una sociedad, unas asociaciones. La AM es más monstruo, pero Esperides y Goa, pues somos como somos, así de provincias, entre comillas. Entonces, me parece una pasada. Y como veis, lo he podido poner en el chat, Juanjo ya lo ha probado todo, ¿vale? Ha subido hasta un telgonés pequeñito en un lanzamiento y bajó entero el buen hombre aquel, o sea que... hay otro experimento muy chulo, que es lanzar un dron. Cuando me... Ah, Porque no se llegó a hacer. Cuando nosotros estábamos, claro, nos llamaba gente y nos preguntaba y tal, ¿no? Y nos llamaron un chaval de Valencia que quería lanzar un avión para soltarlo y que cuando tuviese otra vez sustentación, aire y tal, pues... venir. El dron tiene un sistema, yo no controlo de drones, tiene un sistema de go home, de vuelta a casa. Entonces, puedes hacer de que te vuelva solo a la sonda, ¿no? Es que esto tiene mucho campo, mucho campo. claro, claro. Sí, Raúl, sí que lo he comentado al principio, lo del que he dado las gracias al GOA, te he dado las gracias a ti porque desde un primer momento siempre has estado ahí interesado y que he comentado lo del presupuesto. Lógicamente lo que os decía, ¿no? Sí, claro, eso hay que trastearlo. Yo ya digo que de drones no tengo uno, pero no lo hago volar. Os decía eso. La idea es que el proyecto principal nos hagamos cargo nosotros, entre las 3 agrupaciones, incluidas las FAE. No sé lo que podremos, si es que sale algo de esa ayuda de la ESA. Y que luego cada uno se tiene que hacer su sonda. O sea, como dices, esto se está haciendo muy grande, pero nosotros no vamos a tener que hacer frente a los gastos de cada uno. O sea, cada uno se tiene que hacer su sonda, ¿vale? Que la ESA ayuda, estupendo, pero cada uno se tiene que hacer su sonda. Y la nuestra es por parte de Speides, Agrupación Sonda Canadiz y GOA. Perfecto. Así que, claro. Muy Bueno, bien. Pues yo creo que ya llegamos al final. Solo darte las gracias de nuevo, nada, Juanjo, por esta charla impresionante y bueno, gracias a vosotros. estaremos en contacto que a mí me gusta mucho esto. Nada, seguro que Raúl va a crear el grupo, así que cuando esté creado, pues nos unimos Sí, 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 y comentamos lo que queráis por ahí. Y seguro que hacemos grandes cosas. exacto, exacto. Muy bien, Juanjo, pues nada, dejamos aquí ya la charla. Muchas gracias de nuevo y nada, nos vemos en el siguiente directo del GOA, que hay que programarlo, ¿vale? Así que Muy nada. bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos, ¿eh? Nos vemos a algunos dentro Gracias. de unas horas. Sí. Venga, hasta Venga, luego. hasta la vista. Chao, chao. Chao. Chao.